Acá vamos a poner un 7, acá un 8. Observar que 7 más 8 es 15, ¿no? Esto es la suma. Y después me da un 0, la división. ¿Por qué? Porque es la parte entera, la parte con coma no te la está mostrando. Si queremos que nos deje la parte con coma, hacemos esto. Vamos a hacer otra vez. Entonces tenemos, estos son los ejercicios, y estas son las hojas de fórmula de esos ejercicios. ¿Sí? En la clase 1 lo que vimos fue asignación de variables, tipos de datos, entrada de datos mediante el input, conversión de esa entrada de datos, porque la entrada de datos, recuerden que la entrada de datos por teclado te devolvía un string, y a veces nosotros si queríamos que ingrese un número, queríamos convertir ese string en número, entonces utilizábamos int, o si queríamos un número con parte decimal, poníamos un float para convertir ese valor a tipo flotante. También vimos las operaciones aritméticas, vimos la suma, resta, multiplicación, división. Esta es la común que da decimal, esta es la división entera. Esto es el módulo. También vimos la concatenación de texto, como se ve. Cuando sumamos dos strings, lo que hacía era concatenarlo. Es muy loco, ¿no? Porque no es intuitivo, pero... Y después, lo que teníamos, otra hoja de fórmulas es... Solo podíamos tener una variable a cual asignábamos la suma de dos variables, ¿no? Del valor que contiene cada variable. Esto me devolvía la suma. Bien, este igual significa asignación, recuerden, no es igual. No es comparación. Significa asignación. La suma de esto se lo asignamos a esta variable. La variable sería como una caja donde guardamos un valor. Algo así fácil para que se acuerden. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. A ver si ustedes lo pueden hacer también, ¿no? Dice, escribir un programa que te imprima el tipo de datos de las siguientes variables. Estas variables que están acá. Dice, luego agrega una variable f que sea una lista de nombres. Ejemplo, Juan, Yusco, Martín, e imprima por pantalla. Nosotros teníamos básicamente una palabra que es reservada, se le dice función, que es la type. Que nosotros si guardamos, si entre paréntesis ponemos la variable, me va a dar el tipo. Entonces acá vamos a poner el tipo, no vamos a poner, bueno, podríamos poner directo, pero acá ponemos a, la variable, y esto me va a devolver obviamente hay que utilizar el print, esto me va a devolver el tipo del valor que contiene la variable a, que en este caso es de tipo string. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, acá estoy ejecutando esto, vamos a ver de las demás también, del b, del c, del d, y del E. Como se ve acá, nosotros estamos utilizando, primero, ¿qué estamos utilizando? Asignación de variables. Tenemos una variable A, que le asignamos un string, ¿no? Una cadena de caracteres. Obviamente esta variable tendría que ser un nombre más descriptivo, ¿no? Como bienvenido sería. Y después tenemos tipo de dato. ¿Cómo lo podemos encontrar los tipos de dato? Mediante esta palabra reservada, type, que tiene el nombre de función, pero después vamos a ver bien ese tema. Bueno, entonces acá tenemos resuelto ese problema. Nos devolvió el tipo. Y vamos a ver con lo demás. Vamos acá abajo, estamos poniendo los demás. Vamos a tener que hacer muchos print, ¿no? ¿Cuántos hay? Voy a checar un poco. Hay A, B, C, D, E. A, B. Vamos a ver qué nos devuelve esto. Vamos a ejecutar. Y miren, muy curioso. El primero nos devuelve string, obviamente. Hola, mundo es una cadena de caracteres, un string. El segundo me devuelve un entero. El tercero un float, tiene parte decimal. El otro un booleano, porque true o false es de tipo booleano. Y después el último una lista, porque una lista contiene distintos tipos, valores con tipo de datos, ¿no? Acá tenemos un string, acá tenemos 3 enteros, ¿no? Los separamos por coma. Bueno, entonces ahí tenemos resuelto ese problemita. Y después dice, agregar una variable f que sea la lista de nombres. Ejemplo, Juan, Yusco, Martín, imprima por pantalla. Bueno, nosotros sabemos nombre. Para crear una lista, la sintaxis es corchetes. Hay que poner corchetes en Python. Y nos dice el nombre Juan, Yusco, Martín. Juan, recuerden, como es una cadena de caracteres, tienen que ponerle comillas. Juan, Martín. Bueno, y después nos dice crear una lista de imprimir por pantalla. Tenemos que hacer y hay que ponerle nombres. No es nombres, nombres. Recuerden ponerle bien el nombre de variables. Después seguramente voy a tener un examen. Ojalá apruebe alguno, que nunca aprueba ninguno. O sea, generalmente desaprueba el 90% cuando tomo un examen. No sé si ustedes serán el caso, pero... Bueno, miren, imprimimos el último, dice... Imprimir el nombre, Juan, Martín y Yusco, ¿qué es esto? Entonces resolvimos este primer problema. Fácil, ¿no? Bueno, después tenemos otro ejercicio, ¿no? Dice, escribir un programa, dice acá, que reciba dos números del usuario y luego muestre la suma. Bueno, vamos a hacer la suma y la división entera, ¿sí? Pero ojo, dice que reciba dos números del usuario y luego los muestre. Para recibir, según nuestra hoja de fórmulas, nosotros tenemos que utilizar el input, ¿no? Como se ve acá, esta función o esta palabra reservada que nos sirve para que el usuario pueda ingresar datos. Y después vamos a hacer la suma de esos dos números que ingresa. Para poner ejercicio 2. Ustedes cuando resuelvan los ejercicios estos tienen que disfrutarlo. ¿Sí? Bien, tenemos acá el ejercicio. Ingresar dos números del usuario y muestre. La suma, vamos a empezar con la suma. Número 1 le vamos a asignar el valor ingresado. Entonces vamos a poner input. Ingrese un número. Pero ojo, esto que va a ingresar el usuario va a ser de tipo string. Entonces lo tenemos que castear. Castear significa convertir. Vamos a convertir en un entero, ¿sí? De tipo entero. Después número 2, lo mismo. Vamos a poner ingrese otro número. ¿Y qué nos dice el usuario? Y luego muestre primero la suma. Bueno, vamos a empezar con la suma. Entonces hacemos suma, es una variable a cual asignamos la suma de número más número 2.
Y después lo que vamos a hacer es imprimir. Si alguno no entiende algo, me pregunta. Bueno, entonces, bueno, observar, utilizamos todo lo que está en nuestra hoja de fórmula. Utilizamos el input, utilizamos la suma, ¿no? Utilizamos la asignación. Puesto la asignación de la suma, le asignamos esta variable suma, que es como una caja, recuerden. Y bueno, vamos a imprimir. Ingrese un número, me dice. Vamos a ingresar un 12. Ingreso otro número. Un 12, bueno, 23. Y la suma me da 35. Por lo tanto, logramos lo que queríamos, ¿no? Después podríamos hacer la división entera. Podríamos agregar división entera es número 1 dividido a número 2. En la división entera es con doble barra 90 grados, ¿no? Que está con respecto a 90 grados con respecto al suelo, pero ¿sí? Y ahora vamos a hacer la diferencia entre la división entera. 7 dividido a 8 vamos a hacer. Acá vamos a poner un 7, acá un 8. Observar que 7 más 8 es 15, ¿no? Esto es la suma. Y después me da un 0, la división. ¿Por qué? Porque es la parte entera. La parte con coma no te la está mostrando. Si queremos que nos deje la parte con coma, hacemos esto. Vamos a hacer otra vez. 7 dividido a 8 me da 0,875. Me da la división. Bueno, en este caso no sería entera. Sería con división real, ¿no? Porque contiene los números reales. Pero bueno. Bien, entonces acá tenemos este ejercicio. ¿En qué más hay? A ver, me dice... Hay un ejercicio 4, dice. Crea un programa que pida al usuario ingresar los números. Pueden ser decimales. Muestra el tipo de datos de cada uno, muestra la suma y muestra por pantalla. Agregar un saludo personalizado. Pedí el nombre del usuario. Saludarlo con bienvenido. Ah, bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 4, ¿sí? Vamos a hacer una parte, no vamos a hacer todo. Vamos a hacer la última parte esta. Esta que es muy curiosa. Bueno, buena pregunta igual de Ricardo. Bien, vamos a hacer nombre. Vamos a poner un input. Ingrese nombre de usuario. Pregunta ahí en el chat. ¿Hay que castearlo esto? ¿Convertirlo a un entero? ¿Sí o no? A ver qué dice. Después dice que hay que saludarlo con un bienvenido y nombre de usuario. Entonces para eso veo las hojas de fórmula. Y acá veo la concatenación, ¿no? Que se hace mediante la concatenación se hace con el símbolo más, como se ve acá en el resultado. Entonces lo que podemos hacer es poner, vamos a poner saludo personalizado. Podríamos poner lo que dice acá. Bienvenido, bienvenida, más nombre, más esta barrita de exclamación, ¿no? Entonces tenemos nuestro saludo personalizado. De acuerdo a la persona que ingresa acá, hacemos un print, saludo personalizado. Y vemos qué pasa. Veamos qué pasa. Recuerden, acá está la hoja de fórmulas. Le pongo int. Acá voy a ponerle int. Acá va a funcionar. A ver qué me dicen ahí. Voy a ejecutar esto y veamos qué pasa. Nos dice ingresa un nombre. Vamos a poner Juan. Y me dice invalid literal for int with base 10. Pero básicamente no podemos convertirlo en un entero, un nombre. Bien, lo que dice va a dar error, como dice nuestro amigo Ricardo. Bueno, por lo tanto no hay que castearlo. No hay que convertirlo. Entonces, veamos, ingrese nombre, dice. Vamos a poner Juan. Ahora sí dice, bienvenido Juan. Está muy bueno, muy personalizado está esto. Bueno, ahí tenemos entonces resuelto nuestra primera clase 1. Muy fácil resuelto la clase 1. Pregunta, ¿y cómo hago para aprender todo esto? Bueno, seguime para todos estos beneficios de forma gratuita.